Ángeles González Gamio es cronista del Centro Histórico desde 1990. ¿Mm? Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó las series Tesoros y Secretos del Barrio Universitario para TV UNAM, para la televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la que recibió el Premio Nacional de Periodismo en el 2013 y 65 programas de crónicas y relatos de México en el Canal 11, que por cierto están disponibles en YouTube. Colaboradora del periódico La Jornada, también desde 1992, autora de 15 libros y de una obra de teatro. Miembro de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Y pues nada más por citar algunos premios y reconocimientos, está Jesús Galindo y Villa y la presea Miguel Otón de Mendizábal, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Okay, bien, pero bueno, voy a oír tu conferencia. Si pueden apagar, por favor, sus micrófonos, quien esté hablando, por favor. Bueno, además, Premio Nacional del Periodismo por trayectoria en el 2020, Medalla al Mérito en Artes que otorga el Congreso de la Ciudad de México en el 2021 y Premio Federico Sescoce en el 2022 que otorga la UNESCO a través de ICOMOS Mexicano AC. Pues todo un honor tenerte en la academia, desde luego, y que te vamos a escuchar con gran interés, sobre todo con esta conferencia que para muchos de nosotros va a ser muy, pero muy ilustrativa. Adelante, pues. Muchas gracias, Manuel. Pues qué alegría, como siempre, estar aquí con ustedes, ¿no? En mi queridísima academia, y que siempre tiene un público muy vasto y muy interesado. Muchas gracias. Y bueno, pues hablando de un tema que me apasiona totalmente, como se señalarán, que es hablar de Manuel Gamio. Hoy particularmente va a ser porque una de sus obras, digamos, seminales, muy fundamentales fue Forjando Patria, que este año cumple 110 años de haberse publicado. Se publicó en 2016, imagínate. Y bueno, para hablar de esta obra que tuvo una enorme trascendencia en su momento, marcó muchos derroteros en esa época, estaba consolidando el movimiento revolucionario. Voy a tener que remontarme, si me permiten ustedes, a la infancia de Manuel Gamio, porque eso nos va a dar un poquito, nos va a explicar cómo se fue gestando este libro de Forjando Patria. Bueno, miren, Manuel Gamio nació en la Ciudad de México. Fue el cuarto de 8 hijos de un señor de Gabriel Gamio, de lo que hoy llamaríamos un junior o un fifí, por decirlo de alguna manera, que era porque fue un muchacho muy apuesto, muy simpático, y que heredó una gran fortuna, pero que realmente nunca le enseñaron a trabajarla. La fortuna la hizo el padre, que vino Lorenzo Gamio, que vino de Irurita, Navarra, España, a hacer la América. Y era un hombre muy trabajador, se ve que muy, muy inteligente. Aquí se asoció, se unió con varias pues, paisanos que estaban aquí en México, en la Ciudad de México, y que lo invitaron a buenos negocios, entre otras a unas minas de plata en Temascaltepec, y con que ganó ahí, fíjate, puso un negocio de diligencias que iban de la Ciudad de México a Acapulco, que también fue un gran negocio. Ya cuando él estaba consolidado con su fortuna, muy bien, se casó con una chica aquí de una ciudad de México, con la que tuvo bueno, 5 hijos, el papá de Manuel Gamio y 3 hermanas, 4 hijos. Y quiso regresar a Irurita, bueno, para visitar a la familia y que conocieran a los hijos, lo que tú quieras. Y estando allá, pues ya no estaba acostumbrado a ese clima húmedo, seguramente han de haber sido en otoño, cerca del invierno. Le dio una pulmonía a don Lorenzo y se murió. Entonces regresaron a México la viuda. Los abuelos se habían quedado cautivados con Gabriel, porque era un muchacho muy simpático, un chiquillo muy listo, muy papito. Y al regresar, la mamá se casa con el socio, pues ya viuda, cosa que le cayó muy mal a este muchacho Gabriel, y decide que se quiere ir a Europa.
Entonces lo mandan a Francia, donde va a aprender cosas muy útiles para la vida, como esgrima, montar a caballo, habla muy bien francés, pintar, en fin. Pues, gracias así que finalmente, cuando regresa a México y se mueren los abuelos, lo heredan, hereda parte la fortuna del papá, parte de la fortuna que reparte con los hermanos, pero los abuelos en España lo heredan porque estaban encantados con él. A este muchacho te voy a decir una cosa, de niño, fíjate nada más, lo pintó Peregrín Clavé, a este Gabriel, y el cuadro está, le llaman el Bello Gamio. Está precisamente en el museo que tiene Baramex, que le llaman Foro Valparaíso. Ahí está el cuadrote enorme, muy bonito de Gabriel Gamio. Bueno, entonces ya ese muchacho regresa aquí con su fortuna y logra conquistar a una muchacha muy bella, muy linda, Marina Martínez, hija de un ferretero originario de Zamora, Michoacán, muy próspero, que no, la verdad, parece que no veía como buenos ojos el matrimonio porque se daba cuenta que Gabriel, el guapo Gabriel, no tenía, aunque tenía mucho dinero, no tenía mucha disposición para el trabajo. Pero finalmente se casan y van a tener 8 hijos. Y como te decía yo, Manuel Gamio va a ser el cuarto de esos hijos. Y cuando Manuel tiene 8 años, se muere el padre. Perdón, se muere la madre, no el padre, pero se muere la madre. Lo cual va a ser una tragedia para la familia, porque el padre, Gabriel, era un hombre bastante irascible, muy autoritario. Y la que atemperaba todo eso era doña Marina, que era una dulzura de mujer. Manuel Gamio, fíjate, a pesar de que tenía 8 años, la recordó toda la vida. Fue una pérdida muy fuerte para él. Y así fueron creciendo y el papá haciendo malos negocios, uno y otro. Bueno, fíjate, cuando se murió Marina, te voy a decir una cosa en que gastó un buen dineral. Contrató a Enrique Alciati, el escultor que hizo las esculturas de la columna de la Independencia de nuestro querido Ángel, para que le hiciera una escultura mortuoria marina, que fíjate, está ahí en el Panteón Español, y es un ángel de tamaño natural, bueno, más alto que el tamaño natural, con sus grandes alas, cargando en los brazos a Marina muerta, Marina sedente, cayendo en su melena. No me quiero imaginar, es un bronce, no me quiero imaginar lo que habrá costado ese monumento. Bueno, pero él así dilapidaba el dinero. Y bueno, ya pasaron los años y Manuel Gamio entró a San Ildefonso a estudiar preparatoria. Al concluir la preparatoria, el papá decidió que Manuel Gamio tenía que estudiar ingeniería, carrera que nunca le gustó, porque era muy malo por las matemáticas. Pero bueno, obedeciendo al padre, entró ahí a ingeniería, que estaba en el hermosísimo palacio que conocemos como Palacio de Minería. Ahí estaba la escuela de ingeniería. Entró a estudiar ahí. Bueno, el papá siguió haciendo sus locuras de negocios, entre otras, una barbaridad que hizo fue, él era socio de Ernesto Pujibé, que era muy amigo de él, quien fundó una muy famosa cigarrera, Buen Tono, la cigarrera de Buen Tono, que aparte fue de los primeros que usó la publicidad para promover sus cigarros. Y se hizo riquísimo. Y Gabriel era socio de él, tenía acciones. Y un día le dijo, oye, Ernesto, ¿sabes qué tengo que decir? Que quiero vender mis acciones. ¿Pero cómo? Le dijo Ujibé, estás loco. Gabriel, está subiendo como espuma este negocio. No hagas esa locura. No, sí, porque fíjate que quiero explorar otros campos. Lo del campo me gusta, ya ves que pues, aquí se acostumbraba a que las gentes tuvieran haciendas y otros. Me ofrecen una que me parece muy interesante. Total, que le vendió sus acciones y con eso compró un rancho hulero, una hacienda que supuestamente se encontraba en Hule, en la Huasteca Veracruzana, muy cerca del río Tonto. Yo me acuerdo de eso porque me impresionaba mucho cuando nos contaba aventuras que había vivido ahí en ese rancho, en la selva, y nos platicaba, mencionaba el río Tonto. Y a mí me impresionaba mucho el nombre del río, ¿no? Tonto, bueno. Y entonces, pues finalmente compra ese rancho veracruzano, y entonces Manuel ya me dice, hombre, esta es la mía. Estaba a media carrera, sacando la carrera con bastantes esfuerzos, porque te digo que no tenía nada de aptitud para la ingeniería, y entonces le propuso al padre, pues, el papá la compró sin verla, le propuso al padre que lo dejara irse a trabajar a la hacienda, a conocer la hacienda, trabajarla, porque definitivamente la ingeniería no era su vocación,
Y el padre dijo, bueno, no es mala idea, llévate a 2 de tus hermanas y a 2 de tus hermanos, y váyanse para allá y ya me avisarán y me van mandando el dinero. Muy, muy ingenuo. Entonces ya fueron, hicieron este viaje que imagínate lo que haber sido, a ver, en esa época, viajar hasta la Huasteca Veracruzana, que según dicen eran bosques y selvas. Las pobres chicas estas de ciudad, los muchachos, por fin llegaron. ¿Y cómo vas a creer que al llegar se encuentran con que Lule estaba todo podrido, muerto, abandonado hacía mucho, y la hacienda prácticamente en ruinas, la casa de la hacienda? Bueno, las hermanas creo que casi se desmayaron del horror, a llorar, lo que tú quieras. Y dije, no, pues nos regresamos lo más pronto que se pueda, ¿no? Pues sí, les digo, "Bueno, regrésense". Se regresaban a las pocas semanas, pudieron hablar las hermanas regresarse con uno de los hermanos, y Manuel se quedó con el otro, con Rodrigo, uno que murió bastante joven, que era poeta, pero también Rodrigo, en un momento que dijo, yo ya me voy. Y Manuel Gami dijo, no, yo me quedo a tratar de salir algo de esto, porque no puede ser posible aquí, ya puso mi papá sus últimas cartas, vamos a, pues voy a quedarme a ver si puedo hacer algo. Y se quedó 3 años. Nunca logró sacar adelante la famosa rancho, ni el Lule, ni nada. Más o menos rescató la casa un poco. Pero fíjate que lo que fue muy interesante y definitivo en su vida es que ahí él convivió muy de cerca con las familias indígenas que vivían en la zona. Muchos de ellos habían trabajado en la hacienda. Y aprendió a hablar náhuatl, porque eran las únicas gentes que trataba. Y bueno, aprendió el náhuatl y tuvo una relación. Descubrió que eran gente de verdad con unos valores y con una bondad y con una inteligencia y una fuerza física que le sorprendía. Y decía, pero, y paralelamente fue descubriendo ahí varios vestigios arqueológicos y piedras labradas y eso. O sea que evidentemente allá había habido algún asentamiento prehispánico de cierta importancia. Y le emocionaba muchísimo, ¿no? Ya se encontraban algo, lo fue juntando. Y él decía, pero ¿cómo es posible? Estas personas son los herederos de los que hicieron estas maravillas. ¿Cómo es posible que el gobierno haya dejado que estén en esta situación? Por supuesto, analfabetas, sin ningún servicio de nada, ¿no? Sobreviviendo como podían, porque ya no tenían un sueldo, ya no tenían un patrón, lo que tú quieras. Y bueno, pues sí, Miguel León Portilla me comentó, ya ves que él trabajó mucho con Gamio, aparte que era sobrino político, trabajó los últimos años de la vida con Manuel Gamio en el Instituto Indigenista Interamericano, y que una vez le platicó, que tenía enorme confianza, lo quería muchísimo, que hasta tuvo un romance con una chica indígena. Me decía, Miguel León Portilla me vacilaba mucho, me decía, date una vuelta un día por allá, a lo mejor encuentras algunos chicos parecidas a ti, porque puede haber algunos sobrinitos a tu abuelo, unos primitos tuyos de, ay, decía León Portilla, ¿cómo eres? Bueno, el hecho es que entonces, a los 3 años le dio un paludismo terrible y se tuvo que regresar. Regresó porque ya tenía muy claro lo que él quería en la vida, ¿no? Él quería hacer algo para poder ayudar a esa población, ¿no? Y para también rescatar todo ese patrimonio que él había descubierto de esos vestigios arqueológicos, ¿no? Pero que él decía que eran importantísimos, nunca pudo excavarlos formalmente, que todo eso, por cierto, quedó sepultado bajo la presa que hicieron ahí, la presa Miguel Alemán. En toda esa zona hicieron una presa después, o sea que todo eso que él encontró ahí pues, quedó ahí sepultado. Entonces entró aquí, regresó a la Ciudad de México, entró a trabajar, no a trabajar, a estudiar al Museo Nacional. Ese museo del que hace poco que hablé de Maximiliano, otra cosa que comenté que había abierto el museo, el primer museo del continente americano, que ya había planeado Guadalupe Victoria, pero no se había llegado a materializar, pero se juntaron colecciones y todo que se guardaban en la universidad. Y cuando llegó Maximiliano, tenía el sueño de hacer un gran museo, creyendo que venía para quedarse toda la vida aquí, que trajo también sus cosas, sus antigüedades, esculturas, todo, obras de arte. Le encantó la antigua Casa de Moneda y la habilitó para que fuera el museo. Y entonces ahí se estableció el primer museo del continente americano y paralelamente ahí empezaron a darse cursos de arqueología,
de etnografía, de lenguas indígenas. Y entró ahí, a estudiar esas cosas que le interesaban. Todavía no existía la carrera, por supuesto, de arqueología ni antropología, nada de eso existía todavía. Pero fíjate, ahí funcionaba un organismo que fue fundamental en la vida de Manuel Gamio, que era la Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía Americanas. Esta escuela, como le llamaban, la habían fundado un grupo de antropólogos norteamericanos que tenían su sede en la Universidad de Columbia, en Nueva York, encabezados por Franz Boas, un personaje de la antropología, un pionero de la antropología, de origen prusiano. Y entonces, pues, todo ese grupo de antropólogos estaban fascinados con México, porque imagínate, para un antropólogo, el arqueólogo, México era un tesoro, ¿no? Todo lo que tenía. Y entonces propuso, dijo, vamos a hacer un grupo para proponerle al gobierno de México que abramos un organismo, una escuela internacional para estudiar, no nada más para estudiar y estudiar los tesoros que tienen, sino para formar gentes mexicanos que sepan cómo estudiar, investigar eso, pero ya con un método científico. Porque en ese entonces tú recordarás que aquí los arqueólogos que eran empíricos, ni había tal cosa. El famosísimo Leopoldo Batres, que era el arqueólogo de Porfirio Díaz, hizo unas barbaridades, no puedes creer. Bueno, entre otras cosas se dice que le puso le agregó un talud a la pirámide del Sol en Teotihuacán. No, y cuando hacía excavaciones hacía que sacaran todo así como si fuera cascajo, se revolvía todo, bueno. Entonces, conviene también, para que entren al proyecto, al gobierno de Estados Unidos, de Francia y de Prusia. Digo, de Austria, porque como él era de origen prusiano. Y entonces, y firman un convenio con el gobierno de México y se establece aquí esa escuela internacional. Uno de los antropólogos que viene a México es Celia Nuttall. Muchos de ustedes habrán oído hablar del Códice Nuttall. Ella era norteamericana, antropóloga que se fascinó con México y aprendió bastante bien la interpretación de códices, y ella, digamos, tradujo o interpretó un códice que por eso se llama Códice Nuttall. Y decidió quedarse ahí en México. Compró una casa en Coyoacán, que ella decía que era la casa de donde había vivido al Pedro de Alvarado. Así le puso la casa de Alvarado. Y ahí recibía a todo el mundo, no había intelectual o gente que venía a México que no fuera a visitar a Celia Nuttall, que quería muchísimo a Manuel Gamio. Bueno, entonces, fíjate, le dijeron a ella, le dijo a Boas, a ver, Celia, mira, tú que estás aquí de planta, digamos, porque vives aquí, localízate a un joven aquí, de los que estudian aquí, los cursos de arqueología, si tiene ese interés, que lo vean listo, para que lo bequemos y nos lo llevamos a la Universidad de Columbia de Nueva York y lo formemos como un antropólogo y arqueólogo profesional. Y entonces Celia le echó el ojo a Manuel Gamio y se lo propuso. Bueno, Manuel Gamio se puso feliz, pero tenía un problema. El papá ya se había quedado totalmente en la miseria, estaba viviendo, ahora sí, en unas casitas prestadas por su amigo Ernesto Pujibé, en ese conjunto de la mascota que todavía existe allá en Bucareli. Muchos de ustedes lo conocen, seguramente es primoroso. Son unas privaditas con casitas lindísimas que tienen cada callecita el nombre de una de las marcas de cigarros de Pujibé. La Ideal, la Mascota y Gardenia eran las marcas que tenía de cigarros Pujibé. Bueno, y le prestó una de esas casitas donde está viviendo el papá, con dos hermanas que nunca se casaron, con los celos del papá. Bueno, y entonces Manuel Gamio le ayudaba a mantenerse con su sueldo de ayudante profesor. Y entonces no pudo dejar eso. Entonces, don Genaro García, que era el director del museo, le dijo, mire, joven Gamio, la verdad, esa es una oportunidad buenísima, no nada más para usted, sino para México, que tengamos, ya empezamos a tener arqueólogos profesionales, antropólogos. Entonces, mire, usted váyase, ya, con la beca que le van a dar ellos, y yo su sueldo se lo paso cada mes a su papá, como una especie de beca que nosotros le damos a usted, pero le doy a su papá el sueldo, para que se pueda ir. No, pues se puso feliz. Y se fue 2 años y medio más o menos allá a Colombia, y ya su máster en antropología y con minor masters o algo así en arqueología y en lenguas indígenas. Y ya regresó ya a esos los años 11, de 9 a 11, siendo un joven, regresó, pero ya las cosas eran muy cambiantes.
era 1912, 1913, había pasado todo la cosa del día hasta la historia de escena trágica, en fin, está bastante caótica la situación en México cuando él regresa. En el Museo Nacional ya habían cambiado las cosas, ya no estaba don Genaro García, ya la escuela internacional pues funcionaba muy a media, lo que tú quieras. Y bueno, finalmente logra conseguir un trabajo en la inspección de monumentos generales, de monumentos arqueológicos. Lo hace como el antecedente de Lina. Fundamentalmente en ese momento lo que tiene es la misión de cuidar que no se destruyan los vestigios arqueológicos. Entra a trabajar ahí y eventualmente va a ser el director. Pero fíjate, entonces en esos años, y también todavía muy asesorado por los antropólogos de la Universidad de Columbia que estuvieron visitando México, empieza a hacer sus primeros trabajos, sus primeras excavaciones arqueológicas, que van a ser importantísimas. Fíjate, entre otras cosas, en 1913, en San Miguel Amantla, en Azcapotzalco, va a realizar, con el cargo de Edward Sellers, que fue también un antropólogo muy famoso norteamericano, va a realizar la primera excavación estratigráfica que se hace en Latinoamérica, con los conocimientos que había aprendido en Colombia. Y tú sabes, eso es muy importante porque es ir excavando por capas, y así se pudieron conocer las diferentes épocas, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que se pusieron delimitar que había habido ahí, en esa zona de Azcapotzalco, un asentamiento que le llamaban arcaico, muy antiguo, en cualquier. Luego, otra capa que mostraba vestidos teotihuacanos, o sea que allí hubo también asentamientos teotihuacanos. Y finalmente, la tercera capa era una capa azteca, como decían entonces, ¿no? Mexica. Bueno, eso fue ahorita, no suena muy fácil, muy normal, pero en esa época, que es lo que después ya se venía llamando el preclásico, el clásico, todo eso, ¿no? Pero fue la primera vez que se hacía. Matos escribe sobre eso, Matos, bueno, Matos ha estudiado mucho todo eso, y dice, ¿no? Que ese trabajo de Gamio fue pues, el que marcó, el primero, que fue el pionero en ese tipo de estudios. A partir de entonces se volvió una regla que se llevan a cabo ese tipo de excavaciones, ¿no? Que tenía que ser así todas las excavaciones. Ahora, Gamio también aprendió a hacer en Colombia muy minucioso para hacer sus informes. Entonces, de todos los trabajos que iba haciendo, iba dejando unos informes detalladísimos. Otro trabajo que hizo, y ese se lo encargó Genaro García, cuando él estaba en el museo, fue en Chalchihuite, Zacatecas, donde no se habían trabajado nunca unas ruinas muy importantes, pero llevaba Manuel Gamio 4 o 5 meses, había hecho descubrimientos muy importantes, había mandado muchas piezas hermosísimas, y se enteró Leopoldo Batres, que todavía estaba allí en Mijor, y se puso furioso y dijo, ¿qué haces ese? ¿Y por qué está este muchachito allí, este estudiante allí haciendo excavaciones? Se regresa inmediatamente. Lo regresaron y se quedaron ya décadas sin trabajar esas obras de Chalchihuites. Pero bueno, también dejó su informe muy detallado. Y luego, después ya finalmente lo nombran el director de la Inspección de Monumentos Arqueológicos. Y estando en la dirección, él había dado la orden de que cada vez que hubiera cualquier demolición en la zona del centro de la ciudad, todavía no existía el concepto de centro histórico, era nada más el centro, que le avisaran, porque él sabía que debajo estaba Tenochtitlan, ¿no? Él no se estaba en su apogeo, en la conquista. Y un día le llegaron a decir, señor Gamio, este, ya ahí aparecieron una de esas piedras viejas que a usted le interesa, porque hicimos, demolieron una casa en la esquina de lo que es Argentina y Justo Sierra, frente a la librería Porrúa. Entonces llega ahí el Gamio y se encuentra, ¿no? Hace que escabe todo muy cuidadosamente, esa esquina, y aparece una gran cabeza de serpiente, una escalinata, un talud y una banca labrada con guerreros. Y él había estudiado mucho los códices, cómo describían el templo mayor. Ya ves que yo estudié con sus pictogramas, con sus dibujos, no iba todo, pintando todo, ya muy detallados. Se le había estudiado mucho eso. Y por otro lado, las descripciones de los españoles. Cortés, por ejemplo, describe el templo mayor a detalle, porque le impactaba muchísimo. Lo comparó con la torre mayor de la Catedral de Sevilla, que en su momento
era el edificio más alto del mundo, se considera el más alto del mundo, o sea, en la altura que tenía el Templo Mayor. Era impactante. Y todo lo que tenía de decoraciones, ¿no? Entre otras las cabezas de serpiente, precisamente. Y entonces dijo, oye, pues, ¿saben qué? Esto es el Templo Mayor. Porque hasta ese momento, Manuel, en 1914, figúrate tú que se afirmaba que el Templo Mayor estaba debajo de la catedral, como siempre había sido, ¿no? Siempre se acostumbraba que la iglesia principal se hacía sobre el templo más importante, sobre la pirámide más importante, ¿no? Pues no, Manuel Gano, aquí es el Templo Mayor. Y entonces ya llamó a pues a los maestros de la época, ¿no? A los intelectuales de la época, a Hermann Bayer, para que vieran, y les dio su teoría, les enseñó lo que había encontrado y las descripciones de los españoles, los cosas, y dijo, no, pues tiene razón, tiene razón, sí, este es el Templo Mayor. O sea, por eso se considera el descubridor del Templo Mayor. Te voy a decir una cosa, el burro de Batres ya había trabajado ahí porque se abrió un drenaje, pasa ahí un drenaje colonial de lluvias, y nunca sospechó que era el Templo Mayor. O sea que fue Manuel Gamio que lo descubrió. Pero se quedó más un pequeño museo de sitio por muchos años, que mi abuelo me llevaba a ver cuando yo era niña. Y pusieron ahí unas esculturas vestidas de unas muñequitas de cera muy bonitas, vestidas con trajes típicos de todo el país. Era un museito de sitio, pero una cosa modestísima. Realmente, como tú sabes, toda esa manzana se demolió cuando apareció muchos años después, en 1978, Coyochaqui. Y que entonces José López Portillo, que era el presidente, decidió que se demolieran todas las casas de arriba de la zona para sacar el Templo Mayor, que fue muy polémico, tú sabes, porque había casas muy buenas ahí, ¿no? Virreinales. Bueno, pues así se hizo. Pero el hecho es que ahí queda ese museíto. Entonces, Manuel Gamio continúa en estas cosas y empieza a luchar por la creación de la primera dirección de antropología del continente americano. No existía una dirección que apoyara precisamente los estudios antropológicos y arqueológicos en México. Porque fíjate, para Manuel Gamio, el sentido de la arqueología era conocer a la población, las necesidades, las aspiraciones, ¿no? Porque él decía, es que esta información es fundamental para los gobernantes, para que los planes de gobierno se hagan una vez que conozcas cuáles son las necesidades reales de la población en cada zona del país. Porque ahorita el problema es que los planes de gobierno se hacen desde un escritorio en la Ciudad de México. Y claro, nunca se ajustan a la realidad. Y hemos dejado fuera a más de la mitad de la población. Toda la población que no habla español, ya por supuesto es analfabeta, y está fuera ¿no? Fuera de la vida del país. ¿Cómo es posible? Y entonces y va hasta las sesiones del Congreso, con los diputados y todo, y los argumentos y los convence. Bueno, entonces ya estamos, empieza a hacer en 1916, la dirección lo va a lograr hasta 1917, pero fíjate, en 1916 él se había comprometido mucho y todo con todas las nuevas ideas que iban surgiendo del movimiento revolucionario. Ya estaba consolidándose prácticamente la revolución, y él pensaba que realmente era la oportunidad de hacer un nuevo país, ¿no? Desechar los vicios anteriores, incluir a toda la población. Y entonces él, y que como aparte había tenido esa experiencia tan fuerte personal, esa vivencia en el rancho Ulero, ¿no? Y entonces decide escribir este libro de pequeños ensayos, que es Forjando Patria, en que habla de todos los temas que te imaginas. Entre otras cosas, él dice, tenemos que buscar una nacionalidad nuestra, propia, porque hemos venido copiando los modelos que nos daban primero de España. Después, en el siglo XIX, veíamos hacia Francia, ¿no? Entonces, nuestros artistas copiaban cómo pintaban o cómo componían, ¿no? Todos los artistas europeos. No, si nosotros somos herederos de unas riquísimas culturas, tanto las culturas prehispánicas como los grupos actuales indígenas, que tienen grandes valores que no sabemos ni ver, ya no deben reconocer, no lo sabemos ni ver. Entonces nosotros tenemos que recoger todo eso, amalgamarlo, todo eso, incluirlo, y con esto hacer un nuevo país, una nueva identidad, en que todos hagamos un país homogéneo, ¿no? Que todos estemos en el desarrollo y en el bienestar. No puede ser esto que ha sucedido.
Y entonces estos pequeños ensayos en que va a tocar todos los temas. Y fíjate, estos van a influir muchísimo, entre otras cosas. Por ejemplo, empieza a surgir el movimiento muralista mexicano. Él recoge, había un, ¿sabes qué? En esos momentos había una gran emoción por la naciente revolución, el triunfo de la revolución, ¿no? Como que pensaban, sí, ahora sí podemos realmente cambiar el país. Se generó como una mística nacionalista, ¿no? De buscar hacer un país realmente mexicano, ¿no? En que se recogiera todo esto que te estoy diciendo, el español, la raíz europea, todo, porque somos todo, ¿no? Y entonces escribe este librito de ensayos, y entre otras cosas, esto va a influir mucho, por ejemplo, al muralismo. Él habla mucho con Vasconcelos. Va a influir mucho para que los artistas que van a llevar a cabo el muralismo mexicano, si tú te fijas, enaltecen todo ese pasado, ¿no? Enaltecen al indígena, enaltecen al prehispánico, es como que, cosa que nunca se había hecho, ¿no? El arte era copiar lo europeo, nunca hacer algo nuestro. Entonces empiezan a enaltecer todo eso. Los músicos mexicanos, los compositores, empiezan, Manuel Gamio, vayan a los pueblos, oigan la música vernácula, ahí inspírense, don su inspiración a los compositores de música clásica. Y así se va, ¿no? Galindo, Revueltas, Moncayo. Bueno, les quiero, ahorita que estoy hablando de Moncayo, recomendar este librito, no librito, es un disco que se llama Misterios Gozosos, que hizo Susana Harp, de Huapango y eso, ¿no? Aquellos, antes de que fuera política, la verdad era una buena cantante, una buena artista. Y al final del disco, fíjese que recoge ya una serie de testimonios de personas que conocieron a Pablo Moncayo cuando fue a esa zona eh, a oír la música, los guapangos. El guapango está realmente inspirado en los guapangos veracruzanos y tiene muchas melodías del guapango. Y bueno, son gozosas las pláticas, cómo describen estos veracruzanos con su lenguaje y con su tono, los oaxaqueños. La visita de Moncayo, que hasta tuvo un gran romance ahí con una chica medio brava del lugar y como, dice, hacía unos garabatitos, oía nuestra música y hacía unos garabatitos rarísimos. ¿Quién sabe qué cosas haría? Diría, pero hacía sus garabatos, o estaba haciendo las notas musicales seguramente, ¿no? Entonces empieza a salir, a nacer todo esto en la literatura mexicana, ¿no? Y en ese libro, y en eso, este libro fue fundamental, como que recogió esa nueva ideología que estaba planteando una revolución. Te voy a leer, nada más, mira, este libro, que te digo que más o menos el original ya se los enseñé, ¿verdad? El primero era este chiquito, Forjando Patria, este fue el original. Bueno, 50 años después, cuando este libro cumple 50 años, se reedita, lo reedita Editorial Porrúa, que había hecho el primero, y lo sigue editando, porque la gente lo sigue leyendo. Y en esta segunda edición, que 50 años después, les voy a leer un pedacito del prólogo que escribe este maravilloso historiador de arte, Justino Fernández. Le encargan el prólogo. Es muy largo, pero les voy a leer nada más un pedacito. Dice, necesaria y oportuna resulta hoy día la reedición del famoso libro del doctor Manuel Gamio, Forjando Patria, que por primera vez fue publicado en 1916, es decir, en los años inmediatos posteriores al inicio del profundo movimiento social y político conocido como la Revolución Mexicana. La misma casa editora que diera a conocer las reflexiones del entonces joven antropólogo toma en sus manos por segunda vez la empresa en honra de su autor y de México. Una obra que tiene casi medio siglo de escrita puede justificarse como un documento histórico en el sentido de contribuir al conocimiento del pasado inmediato. Pero Forjando Patria no es solo eso, porque es todavía, en muchos aspectos, un testimonio de actualidad, pues los variados temas de que trata en relación con los problemas de nuestro país principalmente y de otros de América Latina, le dan vitalidad y proyección al futuro. Además, por el sentido general que tiene, es necesario que se conozca esta obra. Los nuevos gobernantes encontrarán en ella muchas enseñanzas que les harán reflexionar, reafirmarse y aún quizás orientarse en su ardua tarea. Las nuevas generaciones comprenderán mejor buena parte de los ideales de la revolución y los problemas de entonces, que en no poca medida siguen siendo los de nuestros días.
Los que hemos vivido esta media centuria podemos hacer comparaciones entre la vida de ayer, la de hoy y la de Internet. El libro puede resultar en algunos aspectos, a 50 años de distancia, casi una amonestación y siempre un noble recordatorio del deber y una apelación a la conciencia. Por encima o por abajo de los temas y problemas que expone en relación con la vida, late en él una alentadora espiritualidad que eleva su contenido y sus propósitos a los planos del humanismo, que en ningún caso debe confundirse con el materialismo corriente y que está más allá de las banderías políticas. Bueno, les voy a leer nada más algunos de los pequeños ensayos que contiene el libro, los títulos, nada más, los títulos, para que den una idea de lo que es. Bueno, habla de la lección de antropología, por supuesto, ¿no? Que eso para él es fundamental. Después, la redención de la clase indígena. Fíjese, perjuicios sobre la raza indígena y su historia, porque hasta la fecha, ¿verdad? Hay muchos perjuicios, ¿no? Después, el conocimiento de la población, que les digo que eso decía que era fundamental para el buen gobierno, conocer las necesidades reales de la población. Me gustaba que decía, hay que ponerse por un rato un alma indígena para poder penetrar en lo que ellos necesitan, en lo que sienten, en lo que requieren, les duele. La obra de arte en México, el concepto del arte prehispánico. Aquí están, te digo, estos textos que influyeron mucho para la búsqueda de un arte nacional, ¿no? Que se va a plasmar en el muralismo. En esa época surge la Dirección de Bellas Artes, a la cual a él le da una gran esperanza. Después, una cosa que le preocupa mucho a él son las leyes, dice, nuestras leyes y nuestros legisladores. Él dice es que las leyes están hechas nada más para la población blanca, como dicen los indígenas, no para los indígenas. Entonces él hizo un tratado de legislación indígena, Manuel Gamio, que aquí lo tengo yo guardado en la biblioteca, y yo que era imperativa la revisión de las constituciones latinoamericanas, que contemplaban no nada más el lado agrario y eso, sino también el lado obrero, ¿no? Las demandas sociales. Que aquí en México, ya un año después surgió la Constitución del 17, que sí contemplaba muchas de estas medidas. Después habla del idioma y el país, el concepto cultural. Porque él decía, es muy importante, todos tienen que aprender a hablar castellano o español, como quieran llamarlo, pero sin demérito de que conserven sus lenguas indígenas. Pero así van a poderlas defender mejor. Y él insistía mucho en la educación bilingüe. Habla de la educación integral, para él la base de la educación, ¿no? La educación. Y miren, un artículo que me parece muy delicioso, porque aparte lo llevó a la práctica, que habla de las mujeres, de diferentes tipos de mujeres. Pero dice una cosa, que si pensamos en qué época lo dice, que habla de que las mujeres pueden perfectamente ser abogadas, médicas, dentistas, trabajar, hacer cosas, sin que pierdan por eso su esencia de mujer, su feminidad. Entonces, que son unos cavernícolas los que prohíben que las mujeres trabajen o tengan una carrera. Y él lo llevó a la práctica porque mi mamá era dentista y mi tía Margarita era antropóloga. Y fíjate, eso fue un escándalo en la familia de mi abuela, que era una familia porfirista, no muy aparte, muy religiosa, muy católica, y le decían las tías a mi abuela, Margarita, por favor dile al chiflado carrancista de tu marido, le decían que era carrancista porque por todas sus ideas que tenía a favor de la revolución, tiene ese carrancista, que por favor por lo menos a sus hijas las dejen en paz, que no las mande a la universidad, no se van a poder casar después, van a ser unas perdidas, ¿cómo van a ir a la universidad? Las muchachas decentes no van a la universidad, no hacen esas cosas, imagínate. Pero él, por supuesto que se puso y las mandó, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue Forjando Patria. Después, bueno, ahí ya me quedaría yo con el Forjando Patria. Creo que ya les quedó muy claro por qué fue un libro tan importante, por qué fue un libro seminal y por qué es un libro que se sigue editando, ¿no? Después de 110 años. Pero antes de terminar, nada más quiero, bueno, comentarles, ustedes saben que él después, cuando la dirección de antropología, va a hacer el primer estudio interdisciplinario que se hace en América, en el Valle de Teotihuacán. Se va a llamar la población del Valle de Teotihuacán, en que va a llevar a 40 expertos, a los más expertos de cada una de sus especialidades, a vivir durante 2 años en Teotihuacán, para hacer un estudio integral. Entonces iban ingenieros, topógrafos, lingüistas,
etnógrafos, arquitectos, pero todos, bueno, Pablo González Casanova, el arquitecto Marquina, el pintor Francisco Goitia. No, los mejores talentos los convencía con la mística y la emoción que tenía Manuel Gamio, los convenció que era un proyecto importantísimo, que sí lo era. Y después de 2 años sacaron 3 volúmenes impresionantes, que esa obra recibió 120 felicitaciones de museos y universidades de todo el mundo, de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. Se publicaron en un folletito, era tan impresionante que se publicaron en un folletito. Pero ese era el primer estudio de 11 que iba a hacer en todo el país. Empezó en el Valle de Teotihuacán porque se estudiaba desde la época prehispánica, la época colonial y la época presente, es el momento que estaban viviendo. Y hizo una cantidad y ese trabajo iba acompañado aparte de muchísimas obras sociales que hacía para los pobladores de la zona. Les hizo hasta un teatro que todavía está ahí. Hizo el primer cine documental. Pero después seguía con Oaxaca, bueno, iba a ir a 11 estados de la República para tener un panorama de todo el país. Pero en eso entró a gobernar Calles, Eduardo Elías Calles, y pues conociendo ya el prestigio que tenía Manuel Gamio, y le dijo al secretario de Educación que nombró a Manuel Puig Casurán que invitara a Manuel Gamio a que fuera subsecretario. Cuando le dijo Puig a Manuel Gamio, dijo, no, muchas gracias, no, yo tengo que seguir con mis trabajos estos, no, yo soy un científico, antropólogo, no sirvo para eso, no. Y entonces lo mandó a llamar Calles. Y Calles le dijo, doctor Gamio, usted no puede decir que no, porque entonces nada más había un subsecretario, era importantísimo. Usted no puede decir, debo decir eso, doctor Gamio, lo necesitamos. Sí, pero mire, por eso, precisamente porque quiero ser muy útil, yo voy a ser más útil haciendo estos estudios que estoy haciendo como en Teotihuacán. No, mire, doctor Gamio, esos trabajos los va a poder hacer mejor estando aquí. No los tiene que dejar. Y no va a tener tantos problemas, porque yo sé que cuando si a usted lo Teotihuacán, en varias ocasiones se quedó sin presupuesto. Y lo cual era verdad, porque en 2 ocasiones hipotecó la casa de mi abuela para no dejar sin salario a los pobres trabajadores que estaban ahí picando la piedra en las excavaciones. Y mi abuela, bueno, se ponía furiosa con toda razón. Dice, pero ¿cómo voy a dejar sin comer a estos hombres? Tuvo mucho problema y hecho discursos políticos y llevaba gente importante para que le volvieran a dar presupuesto. Bueno, total, ya nada más para hacer el cuento largo. Entra a la secretaría como secretario, al poco tiempo le empiezan a pasar a firmar una serie de facturas con precios completamente inflados. Y él compraba para sus hijos útiles escolares y todo, se daba cuenta, ¿no? De ver cómo están aquí cobrando por un pizarrón 12 pesos, cuando aquí en la papelería lo compro el mismo en 8. Te digo los precios de la época, ¿verdad? O los lápices, ¿no? En 4 pesos en lugar de 2 que valen. Pero este cuento largo se da cuenta que está bien fraude ahí al erario, ¿no? Y entonces se va a ver al secretario, al secretario, y le dice, oiga, me están pasando para que vean unas facturas con precios completamente inflados. Aquí está en un fraude tremendo para el erario. Ah, mire, doctor Gamio, sí, usted no se preocupe. Usted firme, vamos a aclarar esas cosas, pero no se preocupe, usted firme. No, yo no voy a firmar cosas que es evidente que está en un fraude. Bueno, entonces pasó el tiempo y las cosas seguían iguales. Entonces volvió a insistir Gamio. Mire, señor, esto no se ha detenido, está aumentando. Pues mira, mire, es que voy a decir, doctor Gamio, la verdad es que así le estamos pagando servicios que estas personas le hicieron a la revolución, al movimiento revolucionario. Entonces, así le estamos como compensando, ¿ve? Ah, bueno, pero esa no es la manera, oiga. Hay maneras que se tiene que hacer legalmente. Esto es un fraude, como usted me lo ponga. Bueno, usted no se preocupe, lo vamos a aclarar. Y como no pasaba nada, se fue a ver al presidente. El presidente, que yo creo que me fue un serio cuando me dijo Gamio, imagínate nada más. Dijo, bueno, doctor Gamio, pues usted siga trabajando y usted, despreocúpese, usted, vamos a arreglar eso, pero usted siga trabajando, siga esté tranquilo, no se preocupe por esas cosas. No, ¿cómo no me voy a preocupar, señor? Si están robando al erario, ese señor es de la gente del pueblo de México, es lo que están pagando, ¿cómo puede ser esto? Bueno, para no hacerte cuento largo, resulta que no pasa nada, evidentemente, que Cayo no lo vuelve a recibir. Y entonces va y denuncia en el periódico, en Excelsior denuncia Manuel Gamio que está pasando esto en la Secretaría de Educación Pública, y que ya lo denunció al secretario, y que no pasa nada. Imagínate. Bueno, cuando Calle se entera de eso, verdaderamente se pone, pero como chile verde, ¿verdad? Furioso. Este es un loco, es un loco. Entonces lo cesa. Entonces,
tanto la declaración de la denuncia de Gamio la publica el Excelsior el 6 de junio de 1925. Aquí tengo copia de los recortes, salieron del Excelsior. Y al día siguiente contesta contesta el presidente cesándolo. Dice: el Ejecutivo de mi cargo considera que entre los funcionarios que están al frente de una Secretaría de Estado no debe haber la menor divergencia de criterio. Por lo tanto, considerando que ha hecho usted públicamente imputaciones al secretario del ramo, el doctor Puig Casorán, he tenido a bien acordar que quede usted separado del puesto de su secretario de Educación Pública que ha venido desempeñando. Le expreso al mismo tiempo las gracias por la colaboración que prestó en el referido puesto al gobierno que presido. Y Gamio contesta al cese, que se publica también en Excelsior. Fíjate lo que dice, con esto voy a acabar, ¿eh? El doctor Gamio solo declara: sin vanidad ni fingimiento de ningún género, considero que el cese que acabo de recibir y cuya expedición provoqué insistentemente es para mí un acontecimiento altamente satisfactorio, porque gracias a él creo contribuir hasta donde alcanza mi modesta esfera a la rectificación de valores morales en la senda de la administración pública que me toca cruzar y a la dignificación de mis compañeros que viven como yo vivía, fatalmente sujetos por la tradición al grillete del servilismo oficial. Con esta declaración pongo punto final al incidente de mi separación del gobierno del general Plutarco Elías Calles. Y a los pocos días se tiene que ir al exilio, porque le dicen: vas a aparecer flotando en el río Tula, Gamio, porque comprende que Calles esto no te lo va a perdonar tan fácil. Y se va al exilio, se va a la Universidad de Columbia, Nueva York, donde dan un trabajo, una exposición, y se pasa 2 años en el exilio, mientras mi abuela se queda aquí con sus 4 hijos, que afortunadamente había heredado una gran vecindad en Arcos de Belén, con 60 viviendas que, aunque eran de renta congelada, le daba para mantener a los hijos. Pero así, yo no he visto desde que pasó esto una renuncia pública por esas razones de ningún político en ningún momento de lo que yo tengo de vida y desde que sucedió esto de Gamio. Entonces es una anécdota que me da mucho orgullo, y entonces pues quise terminar con eso. Muchas gracias. Ay, no te escucho, Manuel. No se escucha. Tiene que prender. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ya se escucha. Ya se escucha. Óyeme, qué maravillosa conferencia nos has dado, y para mí era totalmente desconocido el personaje, pero también quiero decir que hace relativamente poco se inauguró la plaza, ¿no? La plaza con su nombre. Sí, Manuel Gamio, pero no, sí, bueno, fue hace varios años, pero la reinauguraron, sí. Ah, Sí, la reinauguraron, ya. la reinauguraron, sí. Sí, porque Matos, cuando hizo las excavaciones, bueno, Matos admira profundamente a Manuel Gamio, le impresionó mucho que todo estaba, porque él hizo todo un plano con la artista Martina sobre el centro ceremonial, y cuando han estado trabajando encontraron todo, como lo dijo Gamio, dijo que, o sea, que realmente había estudiado profundamente a partir de los planos, no digo de los códices, funciones, toda cómo era la zona, ¿no? En qué lugares estaban. Entonces, Claro. por eso le pusieron Plaza Manuel Gamio, ahí tiene una piedra muy bonita. Sí. Oye, y yo recuerdo también de chico, cuando se asomaba uno a esa esquinita, la que tú has comentado, qué barbaridad, Voy a pasar unas imágenes, voy a pasar unas poquitas imágenes, perdón, sí. A ver, aquí tengo mi nieta ayudante, espérate. Sí, precisamente de esa esquinita. La vamos esa a ver. esquinita que te llevaba con la imaginación, pues digo, Sí. decir, aquí está, no sé, como que realmente te impulsaba mucho para decir qué hubo aquí, y era una esquinita. Si alguien quiere comentar algo, yo no tengo la manita esa, así que por favor, si alguien quiere comentar mientras Ángeles ve sus imágenes. Sí, Manuel, Javier Manuel, de yo Madrid. quisiera tomar la palabra, por favor. A ver, sí, mi queridísimo. A ver, es que estoy tratando de, espérate, compartir. Pero tenemos que abrirlo primero, ¿no? Pues a ver. Es que estamos tratando de abrir, estoy con mi nieta que me está ayudando para abrir el Ay, no te preocupes, que siempre pasa lo mismo, ¿eh? En todos lados. ¿Puedo tomar la palabra? Espérate un segundo, por favor, está acomodando sus imágenes. Te escucho.
escucho. No, es que necesitamos tu contraseña. No te preocupes. Oye, quiere tomar la palabra José Rubén Romero y luego Javier García Luengo. No sé si mientras encuentran las imágenes, le damos la palabra primero al doctor que ya está deseoso de platicar con nosotros. Adelante, José Rubén. Ajá. Gracias. Ángeles, de verdad te felicito. Ha sido una exposición muy bonita respecto de don Manuel Gamio, que es un personaje tan admirado por muchos de nosotros. Ujú. Indudablemente, Manuel Gamio se sitúa en una época de construcción nacional. Eso es importantísimo. Exacto. Y bueno, en él se reúnen elementos importantísimos. Una inteligencia privilegiada, primero. Una formación intelectual espléndida. Él hizo el doctorado, tú lo señalabas, en Columbia University. Pero además su tesis de doctorado fue sobre migración. Sí. Y la hizo con un método maravilloso, fue a la oficina de correos para ver el flujo de correspondencia de los migrantes hacia México. Y luego un gran espíritu, Sí. un gran espíritu integrador. Sí. Fruto de eso, fue pionero en pues, muchas la cosas. obra a la que tú hiciste. Ya no te escuchamos bien. Teotihuacán. Sí, la Teotihuacán, esa es una, mira, De verdad te felicito, Ángeles, fue muy bonita exposición. Bueno. Muchas gracias. Pues Javier, ¿tú querías comentar algo? Javier, Sí, no, solo felicitarle por algo que me parece muy sobresaliente en la ponencia, la capacidad para mezclar el recuerdo entrañable, el recuerdo familiar, el cariño por México y darme personalmente una lección de historiografía, de arqueología en México, porque claro, toda una vida así es toda una, digamos, una perspectiva historiográfica que me ha gustado y me ha emocionado muchísimo. Y por supuesto ya voy a estar buscando sus intervenciones que ha dicho que están en YouTube y me encantaría ver su obra teatral, que es una cosa que me ha sorprendido y me encanta. Así es que, claro, desde luego, la tienes que programar, Ángeles. Felicidades. Sí, claro que Tienes que salir o entrar. Tardas un segundo. A ver, espérense un segundito, no se vayan. No, mientras le damos la palabra, ¿alguien más que quiera tomar la palabra? Yo Manuel, soy Alfonso. Adelante, Alfonso Miranda. Quería compartir con Ángeles que para mí también fue extraño el hecho de que, pues historiográficamente se dijo que el primer museo lo había abierto formalmente en el Segundo Imperio Maximiliano de Habsburgo, pero en Casimiro Castro, para 1855, tiene una litografía pues de antigüedades que hay en el Museo Nacional de México y justo ahí hay una referencia anterior. Bueno, que en principio fue Agustín Iturbide a instancias de Alamán, que en 1822 busca hacer este museo. Luego, en el 57, en el Salón de la Universidad Pontificia, no es nada más, no solamente era un pequeño lugar, sino ya formalmente un museo, y lo que sí es que el que conocemos, el de Iturbide, el de Maximiliano, pues ese se dio en el 68. Pero digamos, es interesante cómo desde el inicio con Iturbide hay una necesidad de hablar de esta arqueología y que va a permear este universo hasta que realmente don Manuel Gamio logra pues realmente poner en balance y en perspectiva lo que fueran nuestros pasados mesoamericanos. Era esto. Muchas gracias, Alfonso. No sé si alguien quiera comentar antes de dar la palabra a Ángeles. ¿Alguien más? Yo, Manuel. Adelante, por favor, Nora. Oye, Ricardo. Sí, muchas felicidades, Ángeles, como siempre, pues una maravillosa exposición. Y yo nada más me quedé con una duda. ¿Quién era el secretario de Educación cuando Manuel Gamio fue el subsecretario? No oí bien.
Manuel Puig Casaurán. Manuel Puig Casaurán. Sí. ¿Qué año fue? Fue en 1925. Ok. Sí. Ok, perfecto. Gracias, muchas felicidades. Importantísimo, ¿eh? Porque si eso nutrió la labor de los muralistas y de muchos otros forjadores de patria, Exacto. de la identidad, ¿no? Sí, que se exacto. estaba buscando, que era la conexión de los grupos indígenas contemporáneos a los grupos prehispánicos. Exactamente, sí. Sí. Que es la identidad posrevolucionaria. Exacto, exactamente. Sí. Sí, creo que es cuando se empieza como a hablar de la identidad. Sí, cuando se empieza a hablar de identidad, exactamente. Justo. No era un concepto que se manejaba antes, ¿no? Digo, Ajá. La identidad que queríamos tener francesa, ¿no? Cuando estaban los franceses, cuando en la época del porfiriato, y antes, pues, todo copiar de España, que no nos parecía a lo mejor. Entonces, ese concepto realmente es que ahora lo vemos como muy normal, pero en ese momento realmente fue algo muy novedoso, y Manuel Gamio logra recoger, ¿no?, todo ese sentimiento nacionalista y de identidad propia, de buscar una identidad propia, que no, digo, había la cuestión emocional, pero no, él lo pone en blanco y negro, ¿no? Como que ya él recoge eso y lo pone en blanco y negro. Por eso están, fíjate, lo que dice, yo me encontré en los archivos, hay algo muy interesante, cuando... No, pues cultural en el sentido más amplio. En el periódico Nacional, un señor Ted Borges cuenta una anécdota, que en 1906 Álvaro Obregón le dijo, ¿ya leyó Forjando Patria? No, señor, le respondí, porque apenas acabo de adquirirla. Pues léala, es una obra fundamental. Me ha causado una gran impresión y me propongo comprar 100 ejemplares para repartirlos entre mis amigos. Y después, cuando yo estuve trabajando la biografía de Gamio, esta biografía que escribí, que publicó la UNAM, Manuel Gamio, Una lucha sin final, me voy encontrando en el archivo, porque Manuel Gamio guardaba todo, era muy cuidadoso, le escribe, me dediqué a la lectura de su libro Forjando Patria, y habiéndolo terminado y encontrado en él un estudio profundamente científico del verdadero origen de nuestros males, he querido dirigirme de nuevo a usted para felicitarlo con toda sinceridad y manifestarle mi pena porque a su obra no se le dé la circulación que yo deseara para que fuera conocida de todos los hombres que saben leer en esta república. Lo firma Álvaro Obregón, presidente electo. Porque es decir, era como un plan de gobierno. Lo que planteaba porque aparte, como son ensayos muy cortos, cualquiera los puede leer, es algo muy fácil, es algo, tenía esa capacidad de síntesis, de hacer las ideas fundamentales en pequeños textos, y entonces lo hizo muy accesible, no era una obra nada así como intelectual y pesada de leer, ¿no? Sino al contrario, era una obra muy ágil. Era como un plan de gobierno realmente, como decía. Para un público más amplio. Óyeme, Ángel, bueno, no sé, ¿alguien que quiera comentar? Llevo un rato con la mano levantada, ¿puedo? Adelante. Hola, me llamo Paola Sosa, trabajo en el Museo del Templo Mayor, me considero una promotora permanente de don Manuel Gamio y bueno, conozco a la maestra Ángeles desde hace tiempo y quiero felicitarle y mandarle un abrazo. Gracias. Ah, qué bien, pues muchas Paola gracias. es tan talentosa y hace actividades artísticas y educativas en el Templo Mayor. Y una vez hizo una pequeña obra de teatro en que mi nieto actuó de Manuel Gamio. ¿Te acuerdas, Paola? No me diga. Claro que sí, se llama 1914 esa obra y la quiero volver a montar porque es un recuerdo entrañable. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Óyeme, Ángeles, yo te quería preguntar, esta polémica de la que tú hablaste, de la destrucción de las casas virreinales para llevar a cabo las excavaciones del Templo Mayor, en qué, vaya, finalmente se pudo, pero hubo mucha, ¿cómo te diré yo? Como enfrentamiento por esta forma de descubrir. Muchísimo, porque decían que esto verdaderamente iba es decir, que iban a destruir cosas muy valiosas para sacar una bola de piedras que no iban a tener ningún sentido. Imagínate nada más. Ay, pues sí, digo, pero también un poco los que defendían la parte virreinal, que decía, esto es tan nuestro como lo de abajo. Claro, exacto, sí.
No, y tenía razón, pero lo que pasa es que de lo virreinal había mucho, y de eso no había más que eso, ¿no? Todavía había que explorarlo. Claro. Vestigios que se encontraron, yo creo, se encontraron del primero y el segundo templo. Hay que recordar que eran 7, había otros 5 que se estuvieron. Pero lo que se encontraron, lo que se han encontrado de ofrendas, ¿no? Así, claro. Bueno, tanto que tiene que hacer el museo, que tiene verdaderos tesoros, claro, ¿no? claro. Y siguen encontrando cosas, es impresionante. Sí. Es de verdad. Oye, pero ¿no crees que si se hubiera, bueno, hubiera no existe, pues, pero con las tecnologías actuales que se hubieran hecho pasadizos o el rescate sin sacrificar la parte de arriba, el rescate de todo lo que había abajo, digo, Bueno, no sé. Como lo que se hizo en el Centro Cultural de España, ¿no? Que dejaban claro. el sitio del Calmeca, Sí. precioso, y arriba en la construcción moderna. Pero, pues, en esa época yo no había esta tecnología, y fue un capricho en el castillo, como ya ves que los gobernantes son del capricho, y tipo, les digo, hágase. Pues sí, pero luego dicen que también se va subiendo, que se va hundiendo una parte, pero que va emergiendo otra. Ay, qué curioso, de veras que es increíble. Se ha hundido, se ha hundido. No crees que al hundirse por el peso está sacando para afuera las construcciones que tiene alrededor. Sí, pues aparte el subsuelo que tenemos es... Pues sí, 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 sí. Ahora... Oiga, le compartimos la presentación. ¿Usted nos podría ayudar a compartirla? Es que no nos deja aquí en la computadora de mi abuela. ¿Puedes poner y compartir tú, Manuel? Si le mandamos por mensaje directo. Más bien, Rubén, si andas por ahí, Rubén, que te puedan compartir la pantalla. Sí, maestro, nada más que nos manden la presentación y lo que tarde en llegar y yo en descargarla y la compartimos. Ya, bueno. Se lo mandamos ya por mensaje directo a Fundación Carlos Slim. Es cortita, ¿eh? Mientras me puedo echar otro chismecito. Perdón, perdónenme, ahí en el chat está el correo al que pueden mandar. Gracias. Perdónenme. En cuanto a chismecito, hay 2 que ahorita se me ocurren, o 3. Manuel Espinosa Iglesias de Vancomer, pues pagó muchísimo de la excavación y luego, pues en gran apoyo a José López Portillo, y luego le nacionalizan la banca, pues ¿en qué quedamos, amigos, no? Y otro chismecito es que le dan, creo, el proyecto a don Eduardo Matos Moctezuma, cuando el primero que lo metió había sido don Raúl Arana, por precisamente que la propuesta de don Eduardo era tirar los 14 edificios novohispanos, y en cambio don Raúl quería hacer ventanas, y pues ganó el extremista. Manuel. Pues, ya mandó Rubén su correo. Ya se lo mandamos por correo. 19MX para ver si se puede compartir la pantalla. Manuel, me gustaría decir algo. Francisco Pérez de Salazar, adelante. Dos comentarios. Primero, bueno, felicidades, Ángeles. Siempre eres amena, divertida y además una experta en la comunicación. Pero también quiero recordar un comentario que me reforzó mucho con lo que dijiste, que alguna vez veíamos unas fotos de tu abuelo y te decía que qué facha y qué tipazo tenía don Manuel Gamio. Sí. Entonces, toda esa honradez a carta cabal y todo ese sentido del honor profesional y nacional, pues se reflejan mucho en su actuación en esta particular periodo donde pues se tiene que ir a otro país prácticamente por andar diciendo la verdad, ¿no? Y el otro, y la otra corrección al chismecito es que la parte del centro histórico que dice que fue don Manuel Espinosa Iglesias, eso lo dicen, pero no fue de su cartera. Él era el director de la Fundación Mary Street Jenkins y él dio $50 millones a López Portillo. Efectivamente, le hizo una caravana en nombre de Vancomer, que no era dinero de Vancomer, ni era dinero de él. A lo mejor dio algo él, pero no creo mucho.
Pero todo ese dinero vino de la Fundación Mary Street Jenkins, que creo que fueron $50 millones. Ah, híjole. Oye, a ver, Oye, ya está la presentación. ya A ver. aparecieron las imágenes, ¿eh? Bueno, esa es la firma de Manuel Gamio. Es que, mira, esto que vamos a ver es un videito que se hizo, bueno, no un videito, unas imágenes que hicieron por una exposición que hubo sobre Manuel Gamio. Y entonces yo hablé, hay una conferencia que hablé el nombre, el antropólogo y el abuelo, pero hay unas imágenes interesantes. ¿Ustedes la pueden ir pasando? Ah, mira, ese es Manuel Gamio chiquito, más o menos cuando se murió su mamá. Ay, mira. Y luego, mira, esto es del Palacio de Minería, ahí está en la lista de alumnos, el registro de alumnos, ahí aparece Manuel Gamio en 1904. ¿Qué sigue? Mira, es un planitos que tenían ahí en los registros de minería de los planos que hacía Manuel Gamio, de tareas. No han de haber sido muy buenos, yo creo. Se ven muy bonitos, pero no sé. Son las monteas que se llamaban. La que sigue, por favor. Sí, porque tú eres arquitecto, Panchito, tú sabes. Pero qué bonitos están, ¿no? Hombre. Sí, mira ahí, firmado y todo. Ese 1912, mira cómo se vestían. Y así de repente iban a las excavaciones. Porque aparece en ciertas excavaciones así de traje y corbata. Este es su credencial cuando fue director inspector de conservador de monumentos. Precisamente al poco tiempo va a descubrir el Templo Mayor, recuerdan que les platiqué, fue en 1914. Este es el año, aquí es cuando descubre el Templo Mayor. La que sigue, por favor. Miren, esta era la esquinita, exactamente. La que sigue. Miren, esto era todo lo que había del Templo Mayor. Esa ya es actual. Cuando ellos tenían en Ildefonso, mira, ese es el museíto, vean la modestia del museíto. Sí. Por los pueblos se ha hecho como los años 70, ¿no? ¿Se acuerdan de los cocodrilos? Sí, los 60. Los 60, ¿verdad? Sí, claro. Ay, aquí está. Ay, mira esa foto. Mi mamá es la bebita. La dentista, luego está la más grandecita, la que fue antropóloga. Y la más chica, que no era tan buena para el estudio, fue mecanógrafa. Esta es la portada de la primera edición de Forjando Patria. Pronacionalismo, se llamaba Forjando Patria, pronacionalismo. Ahora ya nada más ponen Forjando Patria, no le ponen lo de pronacionalismo, porque después tuvo otras acotaciones, la palabra nacionalismo, ¿recuerdas? Con los nazis y todo eso, como que eso, ya la palabra nacionalismo se tomó otra connotación. Estas son medallas que le dieron en los congresos panamericanos, donde iba a presentar sus trabajos. Y entonces se daban esas medallas y me las dejó a mí mi abuelo, porque yo era la nieta consentida, les voy a decir, con todo respeto a mis otros primos. Este fue muy importante también, fue el programa que hizo para la Dirección de Antropología, en 1919, donde pone, digamos, lo que tiene que aplicar para proteger el patrimonio. Fue un programa de mucha avanzada en ese momento. No existía nada así tan sistematizado de cómo cuidar el patrimonio arquitectónico, arqueológico y tradicional, las costumbres. Esta revista no fue la primera revista de arqueología que se hizo en el continente americano, la sacó Manuel Gamio con unos esfuerzos espantosos. No pudo sacar muchos números porque la mitad los tenía que acabar pagando de su bolsillo. Pero es una revista buenísima, según han dicho los especialistas. Es de colección, por supuesto, de los pocos que hay. Estas medallas se las dieron en la Congreso Internacional de Americanistas en Río de Janeiro en 1922 por la población del Valle de Teotihuacán. Unas medallotas así pesadotas, ahí las tengo. Miren lo que era, muy guapetón, era tan encantador, miren. Aquí, estoy enamorado de él. Este pastel se lo pintó Francisco Goitia cuando estuvo trabajando con él en Teotihuacán, y yo aquí lo tengo en mi casa. ¿Sí? Estas son portadas de los libros de la población de Teotihuacán, son unos libros así grandotes, preciosos, con una tipografía y unas imágenes y las pinturas de Goitia, y
es una belleza de libro, son tres volúmenes. La que sigue, por favor. Mira, estas son las imágenes de Teotihuacán. Entonces, él se preocupó mucho porque tuvieran actividades recreativas, no nada más el puro trabajo, después su escuela, que hizo un teatro, un cine, y mira, a los niños les ponía bailables. Ahí están bailables de niños, porque es muy importante que también tengan algo de recreación. Claro. Ya, estos son los tipos, porque como les digo, también estudiaban a la población. Entonces, estos los pintó Goitia, muchos de estos tipos físicos, y están en el museo que tiene Goitia en Zacatecas. Hay un museo precioso donde está la obra de Goitia y la obra de Ruelas. En Zacatecas, es una joya. Y ahí están esos cuadros de Goitia que pintó en Teotihuacán. La que sigue, por favor. Miren, aquí están los planos que hicieron antes de hacer las excavaciones. Vean a la izquierda como lo que iba a ser la calzada de los muertos y la pirámide de la luna y eso. Eran montículos nada más de tierra. Vean qué belleza de planetos. Entonces fueron siguiendo todo el desarrollo de la obra con planos. O sea que está todo detallado. Es una joya del libro, de verdad, cuando tengan la oportunidad de verlo. La que sigue, por favor. Ah, bueno, esto está también ya en 1923, poco antes de la bronca con Calles. La que sigue. Eso es cuando le dieron, años después, él estudió la maestría y el doctorado en Columbia. Y en 1948 le dieron el doctorado honoris causa. Mira, nada más. ¿El niño quién es? ¿Cuál niño? Ay, no es niño, es un chinito. Yo creo que era alguien de la... Un doctor de la academia. Sí. Sí. Y después escribió en 1935 este librito, Hacia un México Nuevo, Problemas Sociales, que era como una segunda parte de Forjando Patria, pero claro que ya fue otra cosa, ya no tuvo ese impacto para nada, porque realmente como que ya en ese momento había quedado claro que no se habían logrado los ideales que se habían planteado en Forjando Patria, ¿no? Ya estaban los gobiernos revolucionarios, con los priistas, y en fin, ya era otro México, ¿no? Entonces él vuelve a escribir, eso también es un libro de ensayos pequeños, en que plantea las soluciones que él ve a base de las experiencias en Teotihuacán, que fueron buenísimas. Y aquí ya está grande cuando trabajó un tiempo. Ahí ya era, básicamente nunca volvió a aceptar ningún puesto de gobierno, jamás. A Cárdenas sí lo ayudó mucho para plantear las misiones culturales y para plantear las escuelas bilingües, pero como asesor ya nunca quiso volver a tener, después de su experiencia con Calles, que no, desgraciadamente no cambió la política. Totalmente, sí. Yo así lo conocí, ya, yo una niñita cuando yo lo veía así, ahí en el Instituto de Inteligencia Interamericano. Los últimos 20 años de su vida se dedicó a dirigir el Instituto de Inteligencia Interamericano, donde fue muy feliz. Y ahí trabajó con él precisamente Miguel León Portilla. A ver, ¿reconocen? A ver, la que sigue, por favor. ¿Reconocen a ese muchachito que está ahí parado con su cadena muy elegante de reloj? León Portilla, ¿no? León Portilla. Sí. Efectivamente. Viendo el árbol triste, me imagino. Pero vean que increíble, ¿eh? Nada, Miguelito. Uy, mi abuelo quería como un hijo. Bueno, estos son los que yo me quedé con esas cosas cuando se murió. Bueno, ya años después, la primera tenía de mi mamá. Era donde guardaba sus dulces. Porque yo ya comía dulces para no fumar tanto. Entonces siempre traía las bolsas llenas de caramelos que nos daba llenos de tabaco, porque nos comíamos muy felices. Y su tintero. Ajá. Sí, porque les digo que es una exposición, ya que aparece Forjando Patria, la edición ya esta de 60, que me la dedicó poco antes de morir, para mi muy querida Ángel González Gamio, con afecto y cariño de su abuelo. Ay, qué tesoro, ¿eh? Qué Sí. tesoro, ¿cómo no? Ahora sí, ya con eso acabé. Pues Ángeles, te agradecemos enormemente esta plática que nos has dado, porque aprendimos mucho, 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 y descubrir estos grandes personajes de la historia, de lo que han hecho por nuestro país, ¿sí? Que debería de conocerse más todavía,
¿verdad? Porque son rescates de individuos que han cambiado prácticamente hasta la manera de ver la historia. ¿Y quién más que él? ¿Quién más que él? Así que pues a nombre de todos los que nos siguieron, prácticamente estuvo toda la academia presente. Voy a decir los nombres porque luego me dicen que por qué no. Está Martín, Ana Rita, Nuria, Nora, Virginia Aspe, Luz María, Alfonso Miranda, Conchita Amelín, Betty Charrer, Ana Diegues, Javier García Luengo, José Rubén Romero, Francisco Pérez Salazar y yo, prácticamente toda la academia. Oye, también hubo más gente, ¿verdad? Más público, porque sí. Lo iba a citar. Sí, es una lista larga que llegó a más de 40 seguidores, que pusieron muchas felicitaciones en el chat. Así que un éxito y nos quedamos con un gusto por leer ahora ese libro que está reeditado por Porrúa, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena, Ángeles. Un abrazo. Felicidades. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye, hasta luego. Felicidades a todos. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas noches. Ay, sí, Manuel Gamio. No te había visto, pero como siempre, bienvenido, porque el chat, bueno, ya sabes que las cosas tecnológicas luego son terribles, pero bueno, aquí muchas gracias por estar. Gracias. Hasta luego, hasta pronto. Adiós. Felicidades.